Bien, vamos a ver, nuestro siguiente tema es permanecer y perseverar. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Y esto es una tarea, es una misión que todos tenemos, ¿sí? Como discípulos y misioneros, tenemos que permanecer y perseverar. Por ello, la iniciación cristiana desemboca y culmina en la comunidad cristiana congregada en la cena del Señor. Es importante entonces, para poder permanecer y perseverar como un discípulo amado de Dios, tenemos que buscarlo en la oración, tenemos que buscarlo en la Eucaristía, en el pan de la palabra. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y voy más todavía, tenemos que conocerlo. Estaba platicando con unos amigos y tienen a su niño de 8 años. Y le digo, ¿y cuándo ya está lleno el catecismo? Dice, no, no le gusta. ¿No te gusta? No, no quiero ir al catecismo. Le digo, es que tienes que ir al catecismo y tienes que prepararte para hacer tu primera comunión. ¿Y qué es eso? Para eso es, para que tú conozcas a Jesús, quién fue Jesús, tienes que conocer, tienes que perseverar, tienes que ir al catecismo, a la formación. ¿Quieres saber de esto? Y empezó a hacer muchas preguntas. Todo eso te lo van a enseñar en el catecismo. Convencerlo para que persevere. Y es importante tener a Jesús como centro de nuestras vidas. Un cristiano no se puede llamar cristiano, no se puede llamar un discípulo quien no conoce a Jesús, quien no acepta a Jesús y no lleva a Jesús. Por eso la liturgia es el culmen hacia el que entiende la acción de la iglesia y la fuente donde mana toda su fuerza, ¿sí? Y a veces vamos a enfrentarnos a momentos muy difíciles, momentos que van a golpearnos, momentos que nos van quizás hasta desestabilizar. Pero ya una vez habiendo sido hijos de Dios por la fe, por el bautismo, ¿sí? Por las gracias que hemos recibido, tenemos que seguir adelante. Por eso la Eucaristía es la fuente, es el culmen de toda la evangelización y está en torno a ella. Por eso los cristianos, ya marcados por el bautismo y la confirmación, encuentran su plena inserción en el cuerpo de Cristo y así reciben la Eucaristía. Por ello es importante vivir en esa fe, en ese encuentro, porque va a ser el centro de la comunidad cristiana presidida por el sacerdote. Esto nos dice un documento del Concilio Vaticano II. Hay vivía por allá en una comunidad en Chiapas donde hay mucha necesidad de sacerdotes, hay muchos diáconos permanentes. Y en una comunidad había unas religiosas, y cuando llegó un obispo, llegó y dijo, ya le voy a mandar un sacerdote para que venga y esté aquí en esta comunidad, ¿sí? Y dijo a la hermana religiosa, las monjitas, dijeron, no nos hace falta cura, aquí nosotros nos defendemos. A esta mujer, no, cura, no nos hace falta cura, nosotros nos defendemos, nosotros podemos. Pero sin la Eucaristía, si no tienes a un sacerdote, no vas a tener los sacramentos. Es importante. Y entonces el obispo dijo, no voy a pelear con esta mujer, vamos a dialogar. Y poco a poco empezaron a dialogar y en la siguiente ocasión terminó aceptando y ya llegó el sacerdote, ya se hizo un equipo de trabajo y la parroquia está caminando muy bien. Era la parroquia. ¿Sí? Entonces, a veces así nos sucede. Pues es importante tener a Jesús como centro de nuestro discipulado, de nuestros grupos, ¿sí? Y por eso hay 3 momentos que vivimos en nuestra vida, que son cuando recibimos los sacramentos,
de la iniciación cristiana y están muy relacionados entre sí. El bautismo, que es el germen, que es la raíz y el germen de todo. De ahí parte todo. Cada bautizado, un misionero. Y no se nos debe olvidar, los misioneros no son solamente los sacerdotes, las monjitas, el obispo, el papa. Usted también tiene que ser misionero. ¿Se acuerdan cuando ustedes fueron a bautizar a sus hijos? Les preguntó el padre, les dijo: ¿qué piden ustedes para este niño? El bautismo. ¿Se dan cuenta ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos? Deben darse cuenta que tienen la obligación de educarlos en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos ha enseñado. ¿Y qué dicen ustedes? Sí, ¿cómo no? Se les olvida. Y es un compromiso que hacen. Es la raíz de todo, de ahí parte toda nuestra vida. ¿Sí? Y es necesario que vivamos esa comunión con Dios desde nuestros primeros momentos. Nuestro bautismo, la confirmación, afirma, impulsa, ¿sí? Impulsa y va, nos mueve, nos empuja a ir más adelante, ¿sí? La Eucaristía viene a fortalecernos, ¿sí? Viene a ayudarnos. Hoy la palabra del Señor es muy interesante, a mí me encanta. Los discípulos estaban murmurando contra Jesús porque él había dicho que él tenía palabras de vida eterna y porque él decía que era el pan de vida eterna, y murmuran contra él. Después de que se llenaron hace 8 días hasta más no poder, y todavía siguen murmurando. Vieron prodigios, vieron milagros y todavía siguen murmurando, no le creen, quieren algo más, ¿sí? Se les hace difícil entender porque se quedan con lo humano solamente. Y es importante tener otra visión, ir a futuro, ir más allá. Ellos venían solamente a la humanidad, no lograban ver la divinidad en Cristo. Y un hombre, ¿sí?, con la fe puede hacer muchos prodigios, es cierto, pero Jesús, siendo Dios y hombre, transforma nuestras vidas. Por eso en la Eucaristía nos fortalece cuando ya no tengas ganas de seguir en el grupo, porque a veces decimos: es justo, ya estoy viejo, ya tengo ganas que otros jóvenes entren. Usted, con su experiencia, con su perseverancia, con sus ideas, con su trabajo, puede hacer muchísimo, ¿sí? Tanto así que para decirle para echarle la sal a la comida, o decir qué vamos a hacer de comer, o para dar una indicación, puede hacer muchísimo, ¿sí? Trabajar en la iglesia puede dar muchísimo, repartiendo hojitas, ayudando, evangelizando, puede hacer bastante. La Eucaristía nos lleva a eso, a fortalecernos, nos ayuda y culmina así la iniciación cristiana con esos 3 sacramentos que son parte fundamental en cada cristiano. No podríamos entender a un agente de pastoral familiar si no tiene la confirmación. La catequista no está confirmada, pues primero que la confirme para que pueda ser catequista. Vas a ir de misionero y no comulgas. ¿Por qué? Porque no has hecho la primera comunión. Primero prepárate para comulgar y después ya te vas de misionero. Es importante que demos testimonio por estos sacramentos. Y no vamos a perseverar, no nos vamos a mantener firmes si no estamos bautizados, si no tenemos la confirmación, ¿sí? Vendrán los vientos, los problemas y nos van a tirar. Y si no comulgamos, nuestra vida se hace débil. Pero si nosotros estamos bien firmes, vamos a aguantar cualquier adversidad. Necesitamos los sacramentos de la iniciación cristiana para poder ser buenos agentes de pastoral, familiar, social, lo que quieran. Pero hay mucha diversidad en la tarea en la que todos tenemos. Por eso permanecer y perseverar es la invitación para seguir llenos del Espíritu Santo, insertados a Jesús. Porque, ¿cómo le hicieron los primeros cristianos? Cuando
se convirtieron y aceptaban a Jesucristo y aceptaban dar testimonio, pues a los que los perseguían, dicen, ¿qué tienen estos? ¿Qué ni miedo tienen? Porque estaban muy encarnados en la Eucaristía. Estaban muy llenos de Dios. Hace días celebramos a San Sixto, Papa, que celebró una misa en un cementerio allá en Roma, ciertamente hace muchos años, ante el emperador, no me acuerdo cómo se llama, el emperador Valeriano, creo que se llamaba. Y entre ellos tenía un diácono que era el ecónomo, ¿sí? San Lorenzo, ¿sí? Y entonces, como estaba prohibido celebrar la misa así, les mandaron cortar, les dieron cuello, como a Chino, les dieron cuello. Y resulta que a San Lorenzo lo apartaron hasta que les diera el tesoro de la iglesia. Y dijo, el tesoro de la iglesia son los pobres. Y entonces lo pusieron en una parrilla y se cuenta que con mucho humor, ¡hey! No me pueden voltear porque de este lado ya está muy calentito, ya. No tiene del otro lado, ¿no? O sea, ¿quién nos mantenía a vivir el martirio? La Eucaristía en los sacramentos. A San José Sánchez del Río, el niño que canonizó el Papa apenas de la cristiana, hace 100 años, la persecución, que llega el padrino a educarlo, que la película así nos lo pone, y llega y dice, hijo, di que solamente muera Cristo, viva el gobierno, y ya le existe su padrino de comunión. ¿Y qué dijo el niño con lágrimas? Padre, no puedo. ¿Y qué dijo? Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y ahí mataron a este niño que dio testimonio, que vio cómo moría el padre, aquel sacerdote, y cómo estaba la iglesia siendo perseguida, y muchas cosas no entendían, pero entendió el amor a la Eucaristía, y esto lo ayudó, su bautismo, su confirmación en la Eucaristía, a permanecer, a perseverar. Tú no sabes, a veces te ven que pasa, ya no vas a la iglesia, uy, ya se va el santito a la iglesia, ya se va la monjita a la iglesia, si no sales de la iglesia, ¿qué te dan? ¿Sí? Tamales de hojita. ¿Qué te dan? ¿Sí? Y hay quienes, y más si estás en un servicio, ¿qué te dan? Te quitan tiempo en la iglesia. Ponte a trabajar en lugar de estar perdiendo tu tiempo ahí en la iglesia. Es el demonio, la voz del demonio, y es cuando tenés que decir, apártate de mí, Satanás. Uno ya está, me digo, Satanás el que va a la iglesia. Si vas a la iglesia, golpes de pecho y mira, ¿sí? Hipócrita. No, agradece que voy a la iglesia, por si no quién sabe cómo estarías ahorita en este momento. Agradece que voy a la iglesia. Perseverar ante los ataques, a veces de la propia familia, de los hermanos, de los amigos, ¿sí? Cuando dijeron que vinieron un retiro, pero tenemos una fiesta, ¿no van a venir? No podemos, tenemos un retiro, tenemos que estar allí. Y ya ustedes ya están etiquetados, ¿sí? Ya, ustedes no jalan para esto. Pero es importante entonces, ¿por qué? Que nosotros hemos entendido, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, se da mucho fruto. Pero sin mí no puede hacer nada. El que permanece en mí, ¿sí? Dice, el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto. ¿Qué tanto permanece Jesús en ti? ¿Qué tanto permanece en nosotros? Yo no puedo entender a un discípulo, a alguien que esté trabajando en la iglesia y que no comulga, que no se confiesa, ¿sí? Una ocasión por ahí le comentaba con unas catequistas, oye, ¿a ti no te va en misa? ¿Sí? Y decía, padre, lo que pasa es que yo voy a otro lado. ¡Ah, la competencia! Lo importante es que vayas a misa, no importa.
pero yo quiero que vengas aquí para que la gente de tus niños te vean que estás aquí en misa. Otro, ¿sí? Daba pláticas prebautismales, ¿sí? Y yo le dije, oye, ¿yo ustedes no nos ven misa? Rara vez, pero casi no ven misa. Es que nosotros vamos a otra parroquia, padre. Pues deben de venir a su parroquia, porque que la gente nos vea que están sirviendo aquí. ¿Por qué se iban a la otra parroquia? Porque no comulgaban. Y el padre se daba cuenta. Su párroco, o sea, era yo. Y entonces se iban a la otra parroquia, iban a misa, y lamentablemente ese matrimonio dejó. Les tuve que pedir el servicio de que ya no dieran pláticas. ¿Por qué? Porque había infidelidades, adulterios. Deja la Eucaristía y prepárate para acabar con tu matrimonio. Un matrimonio que deja la Eucaristía está empezando a destruir su familia. Quien deja la Eucaristía, quien no permanece en Cristo, no va a perseverar. Viejo, está confesando el Padre, confiésate. ¿Y yo por qué? Confiésate tú. Yo estoy en gracia, yo estoy comulgando, yo no vengo preparado. Pues ya te deberías preparar, ya son 3 domingos que no comulgas. ¿Por qué? ¿Traes algo grave? No, tú con tus cosas, ya ves, pues uno te cabeza de iglesia y tantas cosas te meten en la cabeza. Y sí empiezan. Y se echa la bolita así. Después vi a un matrimonio. Dice, ya padre, confiéselo. Dice, mire, ya le están saliendo los cuernos. Ya mírenlo, ya está ahí, dice, diablillo este. Y él dijo, ¿me estás engañando? No, yo no dije eso, yo no dije eso. O sea, ¿cómo se quitó luego? Y ya le decía yo, ya no más de que así, hombre. Pero le echó la bolita a su esposa porque quería que él se confesara, y le echó, ya estás teniendo cuernos, dice, ¿qué? ¿Me estás engañando? ¿Qué? Pues es cierto, cuando no permanecemos en Cristo en comunión plena con Él, nuestra vida se debilita. La gracia de Dios actúa, pero tenemos que perseverar en Cristo, en la Eucaristía. Tenemos que perseverar en esa comunión con el Señor. ¿Sí? Por eso es necesario, necesitamos permanecer y perseverar en el camino del Señor, caminando en el Espíritu Santo. Deje que camine el Espíritu Santo, que actúe en su vida, porque van a llegar a sus decanatos y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y por dónde empezamos? Y empiezan ahí y dicen, ahora está ahí. Con todo respeto, a veces estamos como el perrito que se va a echar. Sí. Y total, se echa como estaba antes. Sí. Y a veces damos vueltas, tenemos que perseverar y tenemos que ver cómo vamos a hacer. A ver, primero, identificar cuál es nuestra realidad, cómo lo vamos a responder. Y díganle a los padres, tenemos un documento que se llama el Sínodo Diocesano, que se hizo hace 23 años, se promulgó. Y ahí viene en gran parte cuál es la realidad, las normas, todo eso de la pastoral familiar, en qué podemos seguir trabajando, y sobre todo vienen muchas cosas que estamos viviendo hoy. Grandes profetas los que lo hicieron hace esos 25 años. Entre ellos estaba el padre Beto, que fue uno de los sinodales, ¿sí? Y que de verdad que ese documento no se conoce, y ahí podemos ver, a ver, cuál es la realidad. Pues tenemos muchas madres solteras
tenemos muchos divorciados vueltos a casar, bueno, vamos a hablar con los padres y ya después es trabajo que nos van a dar a nosotros como equipo, ¿sí? Ahí viene en la tarjetita de la oración, ahí viene el correo, pueden comunicarse con nosotros, que les respondamos, quién sabe, pero sí vamos a responder. A veces se nos junta el trabajo, son muchos. Oigan, en la diócesis somos cerca de 2.400.000 personas, ¿sí? Y entonces, imagínate, hasta que contestemos, va a llegar ahorita como en el gobierno, hasta que llegue, no nos podemos dar la vuelta, hasta que llegue su turno. ¿No es cierto? Sí, con los padres estamos trabajando y trataremos de dar respuesta a todo esto. Pero es importante eso. Bien, por eso, caminar con el Espíritu Santo como discípulos, apóstoles, formándonos y educándonos. Siempre déjense formar ustedes. No creas que ya lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Todos tenemos que formarnos. Darnos esa oportunidad. Vamos a una plática, otra plática. Vamos a esto, otra vez. Otra plática, otra vez, otra vez. Es necesario que acudamos a nuestra formación, que perseveremos, ¿sí? Porque si no perseveramos, va mal. O sea, terminamos cambiándonos y al rato ya vas a andar con un páramo, sino porque llueva, sino tocando puertas. Hermanito, ¿cómo está? Hermanita, ¿sí? Dices, mira, daba pláticas en la iglesia, yo lo llevo allá. Es que aquí se deja así, donde le hicieron, tan pagando, pero estás convencido de lo que haces. Formándonos y educándonos como verdaderos discípulos de Jesús, ampliando y profundizando su salvación y nosotros viviendo cada vez más efectivamente su señorío, continuando su misión como testigos y apóstoles, anunciando el reino de Dios. La tarea es grande, la misión es grande, pero sí tenemos que ponernos a trabajar, cada uno de nosotros, en estas tareas importantes. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir luchando por dar lo mejor de nosotros en nuestras tareas, en nuestros trabajos, ¿sí? Por eso necesitamos orar para poder recibir, para poder vivir, para poder estudiar la palabra, para poder evangelizar, para crecer con los dones y los frutos del Espíritu Santo. La salvación se da en comunidad, porque solo así crecemos, ¿sí? En estatura, en Cristo Jesús, en comunidad. No lo quieres hacer tú solo, en comunidad. Tenemos que orar, tenemos que luchar. En comunidad vamos a crecer, a renovar y a transformar nuestra parroquia. Miren, ustedes ya vieron eso, pero a mí me encantó mucho esta parte. Dice un letrero de los que hemos visto muchos: ¿eres feliz en tu parroquia? Entonces ayuda con alegría y responsabilidad. ¿No eres feliz? Pues tú ponle ahí para que hace falta. Tus manos, hace falta mucho de tu parte, ¿sí? Ayuda con alegría, con responsabilidad. No tires basura. Sé atento, ¿sí? Ayuda, participa. De esa manera podemos hacer mucho. Hoy en día la familia tiene muchísimos ataques. De verdad que es una de las, lo ha llamado el sínodo, la prioridad de prioridades, la pastoral familiar. ¿Sí? Entonces, aquí están los chicos, los jóvenes, los que trabajan en pastoral social, los de misiones, todos somos una familia. Y es aquí donde debemos poner mucho interés, mucho entusiasmo en nuestro trabajo. Yo los invito a que sigamos perseverando. A veces tenemos que seguir insistiendo. Si no nos abren puerta, y a veces el Padre está esperando que vayamos, o a veces sale a buscarnos, o nos pone un proyecto y no sabemos cómo hacerle, ayúdenos, ¿sí?
y yo por ahí les he comentado, hay algunos líderes o algunos que están al frente de la pastoral o en el consejo, y no falta quien venga a gritarles, a regañarles: hermano, espérame, antes de que me grites y me regañes, primero fórmame, edúcame, no me vengas a gritar aquí nada más. Sí, porque a veces nos gritan, a veces no falta quien nos falta, no. Y si así fuera, tú sigues trabajando tus obras, persevera, lucha y vas a alcanzar cosas grandes en tu caminar. Por eso es necesario que pongamos más intención, más fuerza en esto. Condiciones para perseverar, para permanecer llenos del Espíritu Santo. La conversión. Hay que convertirnos, ¿sí? No más gordos, no en sapos ni nada de esas cosas. Hay que convertirnos. La conversión es todos los días. Que hoy que llegues a tu casa, que llegues al lecho de tu cuarto, digas: Señor, te quiero pedir perdón por todas las tarugadas que hice en este día. Ayúdame a darme más cuenta de no volverlas a cometer. Perdóname, Señor, por mis pecados. Hoy te fallé, hoy no hice las cosas, hoy me hizo falta expresarle una muestra de afecto, de amor a esta familia. Ayúdame. Entonces es importante la conversión como actitud permanente y renovada. Siempre estamos a renovarnos, ¿sí? Convertirnos. ¿Cómo? Como cuando nos lavamos las manos, ¿sí? Vas a te lavas las manos, vas a hacer como te lavas las manos, en todo momento, que se nos haga un hábito convertirnos, no seguir otros juegos, otros caminos que nos vayan perdiendo, rechazando todo pecado. Si sabes que vas a ir con aquel compa, pues no vayas. Sabes que vas a regar, no vayas. Está como aquel compadre que tenía un problema de alcoholismo y resulta que dijo: hoy no voy a tomar bebidas alcohólicas. Se ve que estaba. Y se encontró su palomilla: ¿qué pasa, compadre? ¿No te vas a tomar una horita para el calor? Para el calor está lloviendo, bueno, para el frío. No, compadre, no puedo. Ándale, no, ya me voy, ahí nos vemos. Y pasó la primera aduana. Y se encuentra otros ahí. Ay, qué bueno. ¿Qué hacen? No estamos curando porque no, estuvo re bueno. ¿Y dónde andabas? Fíjate, me tocó trabajar la noche, ¿no? Échate una aquí con nosotros. No, la verdad que no. Además es muy temprano. No, tómate una, hombre. Qué temprano, son las 3 de la tarde, ya, hombre. Ahora échate una. Y la botanita está muy buena. No. Una nomás chiquitita, hombre. No. Ahí nos vemos. Y se va a su casa. Y llega a su casa, pasó 3 lugares. No tomó. Y llegó a su casa y dijo: esto merece un brindis. No manches. Tanto te aguantaste todo el día para regarla en el último momento. De verdad, y así nos pasa a nosotros. Ya luchaste, no te sacaron de tus casillas, te estabas calentando y te contuviste. Ibas a responder y le ibas a decir, y te aguantaste. ¿Sí? Y al final del día peleas con tu esposa, con tu esposo. No puedes. Yo nunca les he dicho: no pelees con tu esposo, con tu esposa. Pelea por tu esposo, por tu esposa. Que no te lo quiten, que no te lo quiten. Pelea por él, defiéndelo, cuídalo, ámalo. Y lo mismo les diría en la pastoral: no pelees. Que si a veces estamos compitiendo, es que pastoral social ya está metiendo a la pastoral familiar. ¡Qué bueno! Vamos a ver en qué les ayudamos nosotros en pastoral familiar. Porque pareciera, es que las catequistas ya citaron a los padres de familia y les van a dar unas pláticas, y eso nos toca a nosotros de pastoral familiar. ¡Qué bueno! Catequistas, ¿en qué les ayudamos? Somos de pastoral familiar. ¿Quiénes les damos estas pláticas a los papás? ¡Únanse!
Perseveremos en eso. Es más trabajo, sí es cierto, rechazando todo pecado, no volver a admitir nuevos resentimientos. Es que no se me puede olvidar que el día de la boda llegaste un poquito tarde. Llegaste tarde, dice la señora. Fue un poquito, sí, 50 minutos. Muchas veces así nos pasa. Vives de resentimientos. Y si te toca trabajar con alguien, ay, yo mejor no. Y vamos subiendo de querer trabajar con esta persona. Con este sí, con este no. Ay, ese no va a hacer nada, lo voy a tener que hacer yo. Yo por eso yo mejor no trabajo ahí. Es necesario entonces no volver a admitir nuevos resentimientos. Te rasparon, te dijeron de cosas, te lastimaron, déjalos. Tú perdona y sigue adelante, persevera, sigue luchando. Va a decir, oye, no fueron, casi se acababan allá la otra vez. Sí, y ahora ya hicieron una manzana, están trabajando muy bien los dos. Qué bueno, bendito sea Dios. Ya lo pasado, que no te interese, ya déjalo. Iba a cantar por todo el mundo ya. No reincidir en las obras de Satanás. Para eso necesitamos estar atentos. ¿Sí? Atentos como Jesús. Cuando Jesús anunció su pasión, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Bueno, primero le dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Tú eres, uno dice que es Juan el Bautista, que Elías, uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que había de venir al mundo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero así está la palabra de Dios, ¿no? Lean las palabras que así dicen. Y después les tengo que decir algo, muchachos. Dios, maestro, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho más de los escribas, sumos sacerdotes. Lo van a crucificar, lo van a matar, etc. Y Pedro, Señor, ven, tantito. ¿Qué pasó, Pedro? No, eso no te puede suceder a ti. No, de ninguna manera. Estamos nosotros. Apártate de mí, Satanás. Pedro, yo no te estoy defendiendo. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Debemos estar atentos si las decisiones que vas a tomar son las de Dios o son las de los hombres o son las del mal. Porque si tomas una decisión, si yo tomo la decisión de ponerme una venda aquí y me desafío, voy a dar 5 pasos enfrente. Lo que venga, 1, 2, 3. Si me vendo los ojos y camino así, me voy a partir la cara. Pero yo tengo que ver si tengo que hacer. No juegues con eso. Con la evangelización no podemos jugar. Con la familia no se juega. La familia es lo más delicado y lo más hermoso que tenemos, y cuidemos que el Satanás no se meta en nuestros hogares. Por eso se los dije ayer: van a trabajar en familia, oren, recen, porque Satanás va a buscar echarnos a pelear. Muchas veces. Y no va a ser cuestiones de la iglesia, no, va a ser cuestiones. ¿Por qué pelean? Por el dinero. Es que no me alcanza el dinero. Sí, pero ¿quieres que vayamos a dar pláticas a la iglesia, verdad? No pueden ir a trabajar, pero no, vamos a la iglesia. No te burles.
mejor, ¿sabes qué? Ya no fumes, ya no compres cigarros, ya no tomes tequilas, completamos la mensualidad, qué sé yo. Ah, qué fácil se te hace a ti, ¿verdad? ¿Qué te parece si quitamos el Skype, quitamos el cable, quitamos los celulares? Bueno, sigue tomándote una de vez en cuando. Debe haber diálogo, pero hay que ver que no se meta Satanás. Se puede meter en cualquier momento y te puede poner a que pelees con tu párroco, con los sacerdotes, que vean muchas críticas. Yo lo he dicho y ya saben, si alguien es terriblemente atormentado y golpeado, somos los sacerdotes, porque tenemos el poder que Dios nos ha dado de perdonar los pecados, y eso no le gusta a Satanás. Tenemos el poder de que ustedes abran los ojos y quitarle la venda de los ojos para que caminen en Cristo y hacia Cristo, y eso no le gusta. Y cuando tú haces eso con un hermano o con una hermana, te sucede lo mismo. Es cuando más tenemos que orar. Cuando tengas dificultades, agarra a tu esposa, tómala de la mano y dile: ¡ahora vamos! No preguntes, acompáñame y llévatelo a tu casa delante de Cristo, híncate y empieza a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Tu esposa así: y cuando ves que ya está rezando, tú continuarás como esposa: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y terminando de orar, le dirás: perdóname, no me di cuenta que te fuera a ofender. Abraza, besa a tu esposa, a tu esposo, sigue caminando y sigan trabajando por la pastoral. Hoy en día, sus hijos, sus nietos, nos necesitan a todos. Tú tienes bisnietos en un futuro, todavía no los tienes, quizás. Vas a tenerlos. Pero, ¿qué pastoral familiar les estamos dejando a ellos? ¿Qué medio les estamos dejando para su salvación? No te van a conocer. Mi bisabuelo trabajó mucho por esto. Tu tatarabuelo, quien haya sido. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú te sientas feliz, pleno de haber trabajado en esta oportunidad que Dios te da en la pastoral familiar. Porque para la pastoral familiar hay gente mucho mejor y más capaz que ustedes y que nosotros. Pero si Dios nos eligió a nosotros, fue por algo. Y vamos a dar al 100 esto que nos ha dado. Que Dios nos siga bendiciendo. Persevere. Cuando ya no quiera venir, échele ganas. Rece. Cuando ve que el marido ya no quiere ir a la iglesia, rece más. ¿Sí? Échese otro rosario, otro. ¿Sí? Hasta que logres seguir perseverando. Hoy la iglesia, hazlo por tus hijos, hazlo por ti, y hazlo sobre todo por la Sagrada Familia, que quieren que nosotros seamos mejores hijos, mejores hermanos. ¿Ok? Bien. Les van a dar una hojita en este momento. Terminamos. Fe viva en Jesús, alimentada y presentada por la comunión. Es que lo dije, profunda vida de oración. Todos los días. Recen, oren, ¿sí? No se cansen de orar. Les van a dar una. Ahí termina ya. ¿Vale? ¿Seguimos? Bueno, en la comunidad, eso ya se los dije de una u otra manera, que acuden asiduamente a la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones. Jesús nos va a mantener siempre en esa comunión. Bien, van a responder ese cuestionario con todas esas preguntitas ahí. Es una evaluación que debemos nosotros tener para ir también mirando los frutos de nuestro trabajo y en qué tenemos que poner más énfasis.
Si alguien no alcanzó una hojita por ahí, pasen en la pregunta. ¿Tenemos una pregunta en pantalla? Si la tenemos en pantalla también, para que no va. Para que ustedes puedan compartirla. Pero bien, la pregunta es: ¿qué fue lo más significativo de esta experiencia de encuentro con Jesús? ¿Qué fue lo más significativo de esta experiencia de encuentro con Jesús? Por ahí está la pantalla, si no pasen, pues. Levanta la mano, ¿quién no tiene hojita?